¿no? Pueden ser mujeres también que están en reclusión, pueden ser niños y niñas que están en situación de hospitalización, etc. Entonces, bueno, a raíz de todo eso, pues nos juntamos un par de personas más en el Foro Social Mundial de las Migraciones, que se hizo en noviembre del año pasado aquí en Tlatelolco, y creamos en ese marco la red Leemos, que es la red Lecturas en Movimiento y Solidaridad. Entonces, digamos que toda la experiencia pues, que viene detrás de esto nos lleva a pensar que es hora también de buscar recursos para poder hacer más extenso este trabajo, específicamente este de la red Leemos. Y pues necesitamos recursos para movernos, porque por ejemplo hay un par de compañeras una compañera que está en Monterrey y miembros de la red que ya están registrados, ya están suscritos. Hay en varios estados de la República gente que trabaja directamente en albergues que acogen a comunidades migrantes y incluso en algunos otros países, ¿no? Entonces tiene como buena expectativa pues como de apoyo, digamos, y además un campo enorme de posibilidad de intervención sociocultural. O sea, aquí sí está como muy claro que la intervención no es puramente cultural, aunque nuestro trabajo sí tiene como eje la palabra específicamente escrita, pero también la palabra oral, la literatura, por supuesto, así como una presencia preponderante, pero este trabajo también tiene una dimensión política, y dentro de esa dimensión política pues se contempla también todo el aspecto de derechos humanos, respeto a los derechos humanos o defensa. Entonces no es lo principal, pero sí es transversal. Okay. Es transversal, por ejemplo, la construcción de dignidad de los sujetos y el respeto a derechos humanos, ¿no? Y el derecho a vida digna. Eso es como en términos muy generales, ¿no? Las preguntas, pues yo tengo muchísimas, pero bueno, al principio, sí, porque al principio nos constituimos como red. Yo aparte tengo pues un chiquito colectivo que es Palabras para Darte Vuelo, cultura escrita en niñas y niños, pero en realidad nos interesa probablemente una ACE, esa es la primera duda, okay, ¿no? La figura legal que nos conviene, y dos, si como red hay algo específico que tenga, o sea, como consecuencias de algo, porque como red, digamos, pues quienes le echamos a andar somos 3 personas, okay, ¿no? Entonces no sabemos. Y suscritos a la red hay muchos, pero un objetivo de la red, pues ya lo comentaré en otro momento, pero es articular acciones, ¿no? Retroalimentar, eventualmente hacer un encuentro anual, etcétera, ¿no? Okay. Cosas de ese tipo. Buenísimo. Pues entonces vamos despejando y desahogando la agenda. Sí. El día lunes vamos a hacer un pequeño convivio antes de finalizar el seminario, pero bueno, ya les comentaré, que tiene que ver justo con esto, ¿no? Los procesos de articulación y de colaboración y de pronto como si es la red de emprendedores culturales, el funcionamiento de esa red, uno de los principales problemas es que no problemas, sino deficiencias de los procesos como de organizaciones que termina siendo una base de datos enorme donde luchamos a favor de una determinada causa, pero sí. O sea, entras, te metes al directorio y es como a ver quién visita ese directorio, ¿no? A ver y entonces pues resulta que eso realmente no es un directorio, o sea, es un directorio pero de venta, ¿no? Y entonces tu correo electrónico termina lleno de Herbalife, OmniLife, y no está padre, ¿no? Pero es como de los elementos que hay que tener claros. Pues bueno, vamos a iniciar entonces. Tenemos una parte de marco teórico y luego vamos a ir compartiendo sobre todo aspectos que tienen que ver con cosas concretas que hemos vivido nosotros a lo largo de estos 10 años en el proceso de acompañamiento. Teóricamente, asociación civil, agrupación de miembros unidos por un tiempo definido para realizar un fin común que no es ilegal y de carácter primordialmente económico. Y el Código Civil de cada estado regula la existencia de las asociaciones civiles. ¿Por qué hay una necesidad de constituirse en una organización? Justamente para darle mayor credibilidad a las actividades que nosotros estamos realizando, ¿no? Principalmente. Tenemos, por ejemplo, por otro lado, otra figura jurídica, sociedad civil.
convenio celebrado entre dos o más socios mediante el cual aportan recursos, esfuerzo, conocimiento o trabajo para realizar un fin lícito de carácter preponderantemente económico sin consultar una especulación mercantil. Un favor, Andrea, ¿le podrías pedir a Timo si nos presta el pizarrón? A ver si lo tiene disponible. Sí. Vamos a revisar aquí dos aspectos esenciales. Primero, ¿cómo me conviene a mí constituirme? O sea, ¿es mejor una asociación civil o una sociedad civil? Ya en el hacer, ¿no? No como teóricamente, sino en el hacer. La principal, digamos, como diferencia, ¿no? A nivel, en términos fiscales, tendría que ver con la capacidad de facturación y de deducción. Nosotros, ahora que entregan el pizarrón, vamos a tener como en esquemas o en tipos de figuras a la asociación civil, la sociedad civil y luego seguiría la sociedad anónima. Hay, por ejemplo, experiencias en el contexto cultural donde dicen, yo no quiero constituir la asociación civil porque no voy a poder lucrar, ¿no? Lo cual es una real mentira, porque todo tiene que ver con cómo le llames a las cosas. ¿Conocemos el Club de Leones? Sí. Club de Leones de Taladro, el Club Rotary, el Real Club España, son asociaciones civiles, ¿no? Entonces, si una asociación civil no lucra, ¿cómo es posible que el Club Montañés esté cobrando un mantenimiento mensual de 2,000 pesos por ser socio, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, ¿se puede lucrar o no se puede lucrar a través de la asociación civil? Hay una experiencia concreta de un centro cultural, de eso vamos a hablar el día lunes de la próxima semana, que se llama Hojas de Té, está en la zona rosa. Este espacio, cuando lo fundan, bueno, el objetivo es, hagamos el flamenco y vamos a ponerle su cuartito para que venga alguien invitado, se quede ahí hospedado, ¿no? Y de los talleres y pues vamos a mezclarlo como con un restaurante, ¿no? Porque pues el restaurante, la venta de alcohol es lo que va a sostener la vida del espacio. El error de inicio, como yo lo leo, es que se crea como una sociedad anónima. Entonces eso de entrada te pone en un terreno en donde tu IVA y tu ISR se va a un 46% de tu ingreso se te va en impuestos. Estoy hablando de una generalidad, ¿me explico? ¿Por qué? Porque es una sociedad anónima. Sí, es muchísimo más fácil que a una sociedad anónima le suelten una licencia de venta de alcohol, ¿no? Por un tema de, claro, pues te doy la licencia de alcohol y pues impuestos, ¿no? Pues es lo que yo quiero. Y un poco con esa lectura se crea el espacio. Ok, hagamos la sociedad anónima para que podamos lograr, para que nos suelten rápido la licencia de venta de alcohol. Y así sucedió, ¿no? O sea, se avientan, pagan una renta mensual de 32,000 pesos aproximadamente. Echan a andar como el tema de la cafetería y entonces, oh sorpresa, ¿no? O sea, al año, pues en rojos, 2 años en rojos. Y entonces, bueno, un poco ahora como el proyecto ha logrado mantenerse, es que esa cafetería la metieron a un proceso como de consignación. Yo a un tercero le rento la cafetería que tiene ya su licencia para que al mes me dé un fijo, ¿no? Y es un poco lo que sucede. Es como, hay otro espacio que se llama el Teatro El Milagro, que está en la colonia Juárez, ¿no? Que es ¿por qué vive ese teatro? Pues el teatro vive del bar, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, hay una diferencia entre que, o sea, no necesariamente tienes que ser una sociedad anónima para tener tu licencia de alcohol y tener un bar y sostener del bar el centro cultural. Aquí quiero llegar un poco en este sentido que la diferencia principal va a radicar, vuelvo a lo mismo, en cuanto a la capacidad de facturación y de deducción bajo determinados conceptos. Conceptos no es lo mismo que tú emitas un recibo, una factura que diga elaboración de materiales de difusión, o sea, elaboración de materiales de difusión, a que emitas impresión de 3,000 libros. Entonces ya contablemente el contador, ¿no? Oye, ¿esto se puede deducir según nuestra actividad fiscal o no se puede deducir? O no es lo mismo que se llame donativo por socio, ¿no? O sea, donativo del socio Miguel Ángel Osorio Hernández para el club, a cuota de mantenimiento del club.
O sea, si a mí Real Club España me va a recibir mis 2,000 pesos mensuales, pero cuando a mí me emite el recibo en cuestión, hay dos opciones o dos caminos. Uno es que diga donativo de Miguel Ángel Osorio Hernández al Club España, o bien que el servicio esté facturado por una sociedad anónima, que es contratada por la asociación civil para que le preste el servicio. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces es como yo vengo aquí a fulano AC, que tiene su cancha semiolímpica y sus instalaciones poca madre y un restaurante increíble, y yo pago mi mantenimiento y resulta que ese mantenimiento está facturado por Gymsport Sociedad Anónima. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues hay una segunda o una tercera empresa que está prestando el servicio a esa otra persona moral, ¿no? Y es en donde viene ahí como el pimponeo, el manejo, ¿no? Como un poco como el tema del recurso. Ahora, centrándonos un poco más específicamente tema organización cultural, ¿cómo lo vemos aplicado? Hay una cierta tendencia en cuanto a disciplinas o áreas de cultura y de economía creativa que tienen a la sociedad civil. Por ejemplo, ya en el hacer en cuanto a disciplinas, el cine, la producción editorial, ¿no? La música. ¿Por qué? Porque en el caso de la música, del cine o de la producción editorial, tú lo que estás facturando, ¿qué es? O sea, pues sí necesito vender 3,000 copias, necesito vender 5,000 libros, necesito tener una capacidad de facturación amplia porque la producción de esta película tiene un costo de 20 millones de pesos. Cosa como muy alejada, un poco más alejada de una asociación civil que hace danza, o una asociación civil que hace teatro, una asociación civil que hace recuperación de archivo histórico, de patrimonio, que hace, por ejemplo, a lo mejor es una asociación civil cultural, sí que tiene que ver con lectura o con jornadas, como decir, vamos a reunirnos para hacer este foro, para hablar de este tema, para tener esta iniciativa. Es una causa benéfica, una asociación civil, ¿no? O sea, no necesariamente, por ejemplo, en este caso, por lo poco que escuché, yo de entrada pensaría que sería mejor una asociación civil, porque no confundir con que no es que el objetivo no sea tener dinero, sino que más bien el objetivo no es producir productos, objetos. o sea, como fin, no, una cosa es que puedan o que quieran o que en el objetivo, pero es que no es lo mismo que yo quiera tener mi persona moral que quiere producir 20 colecciones y reeditar a Molière, a decir, quiero tener mi asociación civil cultural que promueve causas como la migración. Sí, puede ser que tenga a lo mejor un libro, puede ser que después produzca un documental, o sea, me explico, pero es como donde tendríamos que ir distinguiendo qué pasó. O sea, el contenido de la asociación civil no es físico. Propiamente. Es más intelectual. Por ejemplo. Que no quiere decir que no pueda después hacer libros o que no después pueda hacer un documental. ¿Qué sucede normalmente en este como primer paso del proceso de constitución? Llega la gente con un asunto de quiero una herramienta que me permita, una asociación civil que me permita hacer todo. Pero realmente tú vas a hacer todo eso. ¿No? Una cosa es que tú puedas hacer todo, pero de todo eso que tú puedes hacer realmente, ¿qué es lo que vas a hacer? Volviendo a esta cuestión de carácter fiscal, ¿no? O sea, inclusive las organizaciones de cine lo que hacen es ser sociedades anónimas. La mayoría lo que hacen es tener una sociedad anónima, ¿no? Porque estamos hablando, o sea, de una capacidad de producción súper amplia, ¿no? O sea, de cuántos días te cuesta rentar tal cosa, cuántos días te cuesta, nos gastamos 3 millones de pesos en hacer esta escena y resulta que, muchas gracias, Timo, y resulta que el editor a la hora la dijo, Nel, la escena no va, ¿no? Es como, pero, muchísimas gracias, Andrea. Volviendo al mismo punto, tendríamos aquí nosotros, yendo como de abajo hacia arriba, ACSC o sociedad, ¿no? O sea, este asunto de que si persigue o no persigue el lucro, digamos que son más de carácter enunciativo, ¿no? Ahora,
siendo un poquito más específicos y como viene aquí en el material, dice por acá, la diferencia entre las sociedades civiles y asociaciones civiles es que las primeras realizan un fin común lícito preponderantemente económico y las asociaciones civiles realizan un fin preponderantemente no económico, es decir, un fin común deportivo, religioso y cultural sin constituir una especulación comercial. ¿Cómo interpretamos el concepto de la especulación comercial? Que eso, por eso vuelvo a lo mismo, tiene que ver con lo que ustedes van a desarrollar en el mediano o largo plazo. ¿Qué es la especulación comercial? Tú tienes ahora el pantalón que traigo puesto, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta producir esta cosa, no? Bueno, este pantalón cuesta producirlo 100 pesos. ¿Vale? ¿Cuál es su costo en temporada regular? Cuando recién se lanza la venta del pantalón, pues lo tienes a 1,000 pesos, ¿no? Y ahora estamos en la segunda rebaja, ¿cierto? ¿No? Entonces, bueno, ¿cuánto me costó en la segunda rebaja? Bueno, pues fueron $2.99, ¿cierto? Sí. Bueno, si este pantalón fuera producido por una asociación civil de artesanos, lo lógico sería que si cuesta 100 pesos producirlo, lo vendes en 200 pesos. Tienes una recuperación y un pequeño margen de utilidad. La diferencia que hay entre estos 200 pesos y estos 300 pesos o estos 200 pesos hasta los 1,000 pesos, o sea, estos 100 pesos de diferencia o estos 800 pesos de diferencia, esa es la especulación comercial. Por eso vuelvo a lo mismo. Si de pronto fiscalmente Hacienda ve que estoy imprimiendo, me constituyo hace, ¿no? Y resulta que voy a escribir mi metodología de danza. O sea, porque libros publicados, los de Gloria Contreras, ¿no? Hay uno de María Antonia Lamorres que hicimos y, o sea, no hay más, ¿me entiendes? No hay más libros yo que sepa, ¿no? Nosotros publicamos unos manuales de danza española hace 3 años y luego en el proyecto no lo terminaron, ya no formo parte de eso, pero a lo que voy es que cuando yo hago mi proceso de investigación, lo que encuentro es que hay unos libros viejísimos, ¿no? Hasta amarillos, ¿no? De Gloria Contreras, que hablan de contrología, pero no hay más, yo no encontré. Hay unas cosas como de Ana de Linton, o sea, pero contadito, ¿me explico? Y entonces se me ocurre la genial idea de yo como asociación civil publicar mis manuales de mi metodología. Y resulta que esto es un trancazo y me asocio con acá la compañera, la llamo a trabajar, imprimo y entonces pues bueno, yo pago mis impuestos. Va a llegar un momento en el que mismo Hacienda va a decir así como de, a ver, que no es el caso, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Por qué estás, yo lo que estoy viendo es que tú estás vendiendo libros, pues poca madre, ¿no? ¿Sabes qué? Tú no eres asociación civil, tú eres sociedad civil. Estás persiguiendo un fin preponderantemente económico sin llegar a la especulación. Pero ahí tiene que ver, ¿por qué? Porque pues estoy facturando la venta de libros. Es a lo que quiero llegar, ¿no? Una producción. A lo mejor su causa fue otra desde el inicio, pero si esa asociación civil se vuelca a un ámbito de producción y según lo que vaya facturando, va a llegar un momento en el que mismo Hacienda es el que le va a decir, ¿sabes qué? Cámbiate de régimen porque no eres asociación civil. Tú lo que estás haciendo es producir sin llegar a la especulación. O el mismo Hacienda te podría decir, ¿no? Recibiste un donativo con el cual produjiste 1,000 libros a 100 pesos, ¿por qué lo estás vendiendo a 1,000? ¿Sabes que tú no eres asociación civil ni sociedad civil? Eres una sociedad anónima y lo que estás haciendo es especular con el donativo. Porque resulta que el contador la cagó y entonces en su proceso de facturación empezó a inflar los montos, ¿no? Y, sí va quedando más o menos claro como por dónde va el asunto, pero tendrá que ver concretamente con eso. En el caso de la asociación civil, no tenemos propiamente el concepto de la especulación comercial. En el caso de la sociedad civil, sí está presente. ¿Qué pasó? ¿Y cuáles son como las ventajas ante, o sea, yo entiendo que esta diferenciación es para Hacienda, o
sea, le funciona porque de alguna forma les va a poner un tipo de impuestos a uno y un tipo de impuestos a otro. Claro. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuáles son mayores? ¿Los de la sociedad civil? La sociedad civil adquiere, o sea, tiene una mayor... Está posibilitada por un mayor nivel de responsabilidad fiscal y por tanto de deducción y por tanto de facturación. Es más bien como para una cosa. Es más libre, o sea, aquí usted no es un taller de contabilidad, pero pensemos de pronto que todo el tiempo desde la asociación civil lo que tengo que es estar moviendo el dinero de un lado a otro o maquillando muy bien mis conceptos, porque y el ejemplo que ponía al inicio, ¿no? O sea, a huevo tengo que ponerle elaboración de materiales, porque a mí me pasó, por ejemplo, una vez con Trilce, ¿no? Que la contadora me dijo, no, le tienes que poner elaboración de materiales, porque si le pones realización de carpeta, te tengo que pagar por recibo de honorarios y te tengo que retener el ISR y te tengo que pagar desde la sociedad anónima. Entonces, para que el dinero salga desde la asociación civil, me tienes que poner elaboración de materiales y entonces sí te pago tu base más tu IVA y es tu pedo y tú a ver qué harás. Ajá, ¿no? O sea, entonces ahí ya entramos como en el entramado contable, pero también por eso un poco, o sea, yo creo que ahí el punto en lo que tendremos que centrarnos es, sociedad anónima tiene una mayor capacidad de facturación y de deducción en cuanto al manejo de los conceptos, no en cuanto a la captación. O sea, yo puedo ser asociación civil y recibir 20 millones de pesos, puedo ser sociedad civil y recibir menos. ¿No? Pero en donde también entra aquí un aspecto importante en cuanto al manejo de la imagen de la organización. O sea, nos hace como un poco más lógica asociación civil. Apoya una causa, está para recibir, ¿no? Como una mayor coherencia en términos de le voy a donar. No es lo mismo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en términos de yo llego aquí a Fundación Alfredo Ravelo y llegan dos proyectos súper competitivos para Comodato y tienes uno que es AC y otro que es SC y los dos hacen lo mismo. ¿A quién le das tú el comodato? En términos de la pura imagen. Es una fundación que... Y las dos, o sea, pensemos que es una réplica de esto, las dos hacen promoción de la lectura, nada más que una es SC y otra es AC. ¿No? Y entonces, en términos del manejo de la imagen, ¿qué pasa? Pues desde la AC, actividades gratuitas o de donativo solidario. Sociedad civil, a fuerzas pagas una colegiatura. Entonces es como, ¿por qué te tengo yo que dar un inmueble para que tengas tu escuela? Pues mejor vende tus colegiaturas y renta tu espacio, ¿no? Hazte tú de tu propia casa. Entonces, en términos de imagen, también de pronto sucede eso. Versus a querer tapar el sol y querer hacer cine y tener una asociación civil. No está mal, pero entonces eso, o sea, ¿qué lógica te hace una casa productora que está recibiendo el donativo equipo que después lo va a rentar a través de su sociedad anónima? ¿No? Es como, a ver, entra también en juego la gestión de la imagen. Si hay un fin, o sea, si más allá como la parte conceptual, si de pronto su objetivo tiene una tendencia más a sí querer comercializar productos o servicios o poner una escuela, pensaría que lo más indicado sería una sociedad civil, ¿no? Como de inicio. Pero si el objetivo, en cuanto a la manera vamos a plantearlo así, de relacionarse con el contexto, tiene que ver con la gestión de una imagen de donativo, de recibir, lo mejor sería una asociación civil, ¿no? El resto del juego ya va a depender de la habilidad del contador para ver cómo le va a dar vuelta al dinero. O bien, que ahorita lo vamos a revisar, cómo puedes tú jugar con la gestión de recursos teniendo una asociación civil, una sociedad civil y una sociedad anónima, cómo tener una cadena de producción integrada. ¿Qué pasa? Yo tengo una duda, me queda súper clara la diferencia entre asociación civil y sociedad civil, pero no me queda muy clara la diferencia entre sociedad civil y sociedad anónima. Ok. En generalidades,
lo que sucede, por ejemplo, acá con la sociedad anónima, bueno, las tres son personas morales, Sí. ¿no? ¿Qué pasa en el caso de la sociedad anónima? Persigue un lucro. ¿Dónde podemos identificar una diferencia muy clara en la parte del pago de los impuestos? Hablando de una manera general, tú aquí, de entrada, lo que estás contemplando es que tienes un 46% de pago de impuestos. De entrada, por ser una sociedad anónima. Ahora, no quiere decir que, pues nosotros somos sociedad civil y también pagamos ISR. O como, ¿por qué son 46? Porque estamos hablando de 30, ¿no? Porque ahora ya también el ISR hay una tablita, ¿no? Y va cambiando. Pero estás hablando que tienes que dar como un 30% de ISR y tu 16% de IVA. De entrada hay un 46% que se te va al pago de impuestos. Por eso en la sociedad anónima se permite la especulación comercial. O sea, cuando Inditex está vendiendo este pantalón a 300 pesos, todavía tiene un margen de utilidad. O sea, nunca va a perder. ¿Pero por qué? Porque de los 300 pesos, 100 fueron para la producción, 100 es su ganancia y 100 se le va a pagar impuestos. O sea, sigue ganando al 100% la empresa. Por ejemplo, en cuanto al el avalúo de los servicios o de los productos está proyectado así, ¿no? En temporada regular te cuesta 1000, en rebajas te cuesta 300, pero de esos 300 ellos ya saben que hay un 30-40% que se le ven pagar impuestos, otro es utilidad, otro es su margen de producción, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, acá? El nivel de facturación y de deducción es más amplio todavía, que fue la lógica con la que les decía se abre este espacio. Vamos a abrir una sociedad anónima para que podamos lucrar y vender tortas de jamón y vino y nos suelten la licencia. Pues sí, o sea, Hacienda encantado en que tú abras una empresa y mira, no viene para acá. A ver, ahora vamos a otros ejemplos. Vamos a suponer que Trilce Ediciones quiere ahora hacer su 10º aniversario y va a hacer una presentación de varios libros y está buscando un espacio en el cual llevar a cabo sus actividades. Entonces, haces tu oficio, ¿no? Tú en gestora haces tu oficio, ¿no? Y firma Trilce Ediciones S.A. y lo metes a Museo de Memoria y Tolerancia. Entonces, Museo de Memoria y Tolerancia lo primero que va a decir es, sí, cámara, no hay problema. Mire, la renta por día sale en 16,000 pesos. Y si requiere usted factura, es más, Pero si llega Fundación Perros y Libros, que vamos a hablar de ese ejemplo, Fundación Perros y Libros hace, tiene otra connotación. Entonces, ¿cómo pues se lo presto? Porque también en términos de el proceso de vinculación interinstitucional pues, está como más padre, ¿no? O ellos en su patronato no tienen un problema de prestarle el espacio a una fundación que no persigue un lucro. Aunque tú lo que estés buscando es vender libros, ¿me explico? O sea, ya si los vendes ahí, los vendes en línea, los distribuyes donde los quieras distribuir, esa es otra cosa. Por ejemplo, este tipo de herramientas, igual en mi experiencia en la gestión de festivales, es mucho más fácil gestionar un espacio desde hace, o que el gobierno no te obligue a pagar los impuestos. Estuve, ¿qué fue? En octubre de este año, octubre, noviembre, diciembre creo que fue, con el director del Festival Roxy en Guadalajara, y él me decía, tuvimos que abrir una asociación civil para que el municipio no nos obligara a pagarle los impuestos por el uso del espacio. Una cosa así, ¿no? Tengo un alumno también que está en Querétaro, él hace el festival Mariachela. Entonces, el festival Mariachela, por ejemplo, lo que hace él es que hace la gestión con la Secretaría de Turismo para que le preste el espacio. Y bueno, pone a los vendedores de cerveza artesanal y tiene la zona del food truck, ¿cierto? Pero entonces, esa zona del food truck no es como de, ok, te voy a dejar que estaciones el chilaquil móvil y el dinero que yo te voy a cobrar, ¿no? Pues te voy a emitir un recibo simple por un donativo.
Entonces, bueno, para el Chilaquil Móvil S.A., pues es más fácil porque es una salida de dinero que no le implica una operación fiscal que tenga que declarar, le puede pagar en efectivo, y entonces todas las ventas que el Chilaquil Móvil tenga ese día, pues igual no las va a tener que declarar. Y entre ellos hacer la alianza, ¿no? O sea, es, güey, pues sí, lo que tú quieras cobrar con cargo a tarjeta de crédito, ¿no? Pero pues que eso no se vaya a la cuenta de la empresa, sino a la cuenta de una persona moral, o ni pedo, métele clip, ¿no? La cosa esta, pues a lo mejor sí te va a morder un 4%, pero es un 4% contra un 46% de cada plato de chilaquiles, ¿no? Y entonces como todo amparado muy desde la figura jurídica, que sería muy distinto a que llegue la sociedad anónima a hablar con el municipio, porque es un poco lo que pasa, ¿no? O sea, es como el festival, la Navidad, no sé, por ejemplo, la caravana Coca-Cola, ¿no? O sea, a Coca-Cola le cuesta, porque ahí no hay forma, me explico, de que también el gobierno diga, no, nada con este gobierno no sé qué va a pasar, ¿no? Si de entrada lo va a permitir o no. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, se grabó James Bond? ¿No? O sea, pero que James Bond, por ejemplo, la producción lo que hacía era pagar procesos de indemnización para toda la gente que estaba como afectada, pero el dinero llegó al gobierno, luego el dinero pues ya, el gobierno lo que tenía que salir no salió todo, etcétera, pero bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Si a mi Palacio de Hierro me vas a afectar por esta actividad, entonces mi indemnización es de 3 pesos, que es lo mismo que las apagan de las tortas, ¿no? Si me estás generando pérdida por 2 millones de pesos. Y ahí la facturación también será distinta. Yo Palacio de Hierro no te lo voy a recibir como un donativo, te lo voy a facturar como un renta de uso espacio, ¿no? Tendría que ver con eso, ¿no? Entonces, siguiendo a este paso, bueno, tenemos como estos 3 niveles. Aquí voy a colocar otra figura. Me despido de toda la gente que me sigue por Facebook. Los espero en el seminario que estamos retomando actividades este año. Tenemos este seminario. Muchísimas gracias y muy pronto detalles sobre el primer Congreso Internacional de Empresas Culturales e Industrias Creativas de la Ciudad de México. Que tengan buen día.